En un tranquilo suburbio de Columbus, Ohio, en el corazón de Grove City, vivía Stanley Meyer, un ingeniero mecánico cuya vida estaba a punto de transformarse de una manera que solo las páginas de ciencia ficción podían predecir. Su esposa, Marilyn, recuerda la energía inagotable y la chispa de curiosidad en los ojos de Stanley cada vez que hablaba de motores e innovaciones. Sin embargo, no fue solo la pasión por la mecánica lo que impulsó a Stanley. Había algo más profundo, un secreto que guardaba bajo llave. Imaginemos un mundo en el que los automóviles ya no dependan de combustibles fósiles. Un mundo donde los cielos estén libres de toda contaminación y los motores funcionen en absoluto silencio, emitiendo no más que un susurro. Stanley Meyer soñaba con este mundo y estaba a punto de hacer algo extraordinario, algo que no solo podría cambiar el curso de la tecnología automotriz, sino también el destino de la humanidad. ¿Qué harías si tuvieras en tus manos una tecnología que pudiera revolucionar el mundo, pero que también pusiera en riesgo tu vida? Stanley se enfrentaba a esta pregunta todos los días mientras se aventuraba en su garaje. El viaje de Stanley comenzó a principios de los años 1970, pero fue en 1985 cuando su obsesión por un misterioso proyecto empezó a tomar forma alarmante. Pasó días y noches encerrado en el garaje, murmurando sobre cálculos y esquemas que Marilyn no podía entender. Observó inicialmente curiosa y luego cada vez más preocupada cómo el hombre que conocía poco a poco se convertía en un extraño para ella. Stanley se convirtió en un hombre de pocas palabras. Sus ojos a menudo se perdían en pensamientos distantes mientras cenaban en silencio. Las pocas veces que habló fue para murmurar sobre la urgente necesidad de continuar su trabajo, sobre lo cerca que estaba de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Sin embargo, nunca dijo que era exactamente este todo. Una noche, Marilyn se despertó sola en la cama. El costado de Stanley estaba frío, indicativo de que no había estado allí durante horas. Preocupada, se levantó y caminó por la casa silenciosa hasta el patio trasero, donde el frío de la mañana apenas tocaba la tensión que se acumulaba en el aire. Lo que vio esa noche la perseguiría por el resto de sus días. Un resplandor tan intenso emanaba del garaje que por un momento Marilyn pensó que el sol había salido por el horizonte a las 3 de la madrugada. Se acercó, con la mano temblorosa en el pomo de la puerta y el corazón latiéndole con tanta fuerza que parecía resonar en el silencioso vecindario. Al abrir la puerta, Marilyn quedó instantáneamente cegada por la luz. Intentó llamar a Stanley, pero la luz era tan penetrante, tan abrumadora, que sus palabras se perdieron en el resplandor. Y entonces, tan repentinamente como apareció, la luz se apagó, dejando solo oscuridad y el sonido de la respiración entrecortada de Marilyn. En los días siguientes, Stanley evitó hablar del incidente, descartándolo como un simple experimento con una nueva instalación eléctrica en el garaje. Pero Marilyn sabía que había más. Los ojos de Stanley ocultaban un miedo que nunca antes había visto. Y, aún más alarmantes, fueron las visitas que empezaron a recibir. Hombres con trajes negros, con preguntas que parecían saber más de lo que deberían sobre lo que estaba haciendo Stanley. ¿Cuál era el secreto que Stanley Meyer estaba tan desesperado por guardar? ¿Qué conocimiento había descubierto que pudiera atraer la atención de fuerzas que ni siquiera él podía comprender? Y, lo más importante, ¿podría Marilyn descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde, no solo para Stanley, sino para todos ellos? Las preguntas son muchas y las respuestas peligrosas. Sigue la increíble y verdadera historia de Stanley Meyer, el hombre que podría haber cambiado el mundo, pero que se encontró atrapado en un juego de poder y conocimiento, donde no solo se pondrían a prueba las leyes de la física, sino los límites de la humanidad misma. Antes de sumergirnos en la intrigante historia de Stanley Meyer, quiero pedirles que hagan dos cosas muy importantes: suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Esto ayuda mucho a traerle más contenido como este. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación es una historia real que parece sacada directamente de una película de ciencia ficción,
pero que promete desafiar todo lo que sabemos sobre la innovación y el precio del conocimiento. No te lo pierdas. El año 1985 marcó un punto de inflexión en la vida de Stanley Meyer, un hombre que hasta entonces era conocido en Grove City por su calidez y su mente brillante. Después de años de trabajar con sistemas de combustión de automóviles convencionales, Stanley tropezó con algo nuevo, algo que lo consumiría por completo. Con una energía que rayaba en la obsesión, se encerró en su garaje, lugar que pronto se convertiría en su refugio y prisión. Este nuevo proyecto comenzó como una curiosidad inofensiva. Inspirado por la crisis del petróleo y los crecientes problemas ambientales de la década de 1980, Stanley comenzó a cuestionar la sostenibilidad de los combustibles fósiles. Pasó noches en vela leyendo estudios y patentes, explorando las fronteras del conocimiento humano sobre energías alternativas. Pero fue un encuentro inesperado en una conferencia de tecnología en Columbus lo que realmente encendió la llama de su obsesión. Un extraño, un científico que dice provenir de una prestigiosa institución europea, compartió con Stanley teorías poco convencionales sobre la electrólisis del agua, un proceso que teóricamente podría dividir las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno con la suficiente eficiencia como para ser una fuente de energía viable. La idea de un automóvil propulsado únicamente por agua capturó la imaginación de Stanley, no solo como un avance mecánico, sino como una revolución potencial para el mundo. Con esta nueva visión, Stanley transformó su garaje en un laboratorio. Comenzó a adquirir equipos, algunos de ellos bastante caros, y repuestos de automóviles viejos. Cada noche, después de cenar, se retiraba a su santuario y salía solo a primera hora de la mañana para dormir unas horas antes de ir a trabajar. Marilyn, a su vez, notó un cambio drástico en su marido. Estaba más delgado, sus ojos a menudo estaban rojos por la falta de sueño y su temperamento se había vuelto impaciente y distante. Las paredes del garaje pronto se cubrieron de diagramas y notas. Stanley hablaba a menudo de la posibilidad de crear una pila de combustible que de alguna manera pudiera utilizar frecuencias de sonido para descomponer las moléculas de agua de forma más eficiente. Estaba convencido de que estaba al borde de algo grandioso, algo que podría salvar el mundo, como le gustaba decir. Pero esta grandeza vino acompañada de un gran aislamiento. Los amigos dejaron de visitarlos, confundidos y un poco intimidados por la nueva obsesión de Stanley. Marilyn se sentía cada vez más como una extraña en su propia casa y observaba con una mezcla de admiración y horror cómo su marido desaparecía bajo la sombra de su ambición. Con el paso de los meses, la obsesión de Stanley por su proyecto de motor impulsado por agua empezó a dar frutos. Desarrolló un prototipo que, aunque rudimentario, era realmente prometedor. Era una disposición de tubos y cables que, cuando se activaban, producían burbujas visibles de gas hidrógeno a partir de la electrólisis del agua. Stanley, ebrio de la euforia de su éxito inicial, empezó a hablar de sus descubrimientos con Marilyn, que intentaba mantenerse al día con las explicaciones científicas que sobrepasaban su comprensión. Pero no fue solo el éxito técnico lo que marcó estos primeros experimentos. Empezaron a suceder cosas extrañas en el garaje de Stanley. Herramientas desaparecieron y reaparecieron en distintos lugares. Billetes importantes se encontraron desordenados o al revés, y equipos electrónicos sufrieron fallas inexplicables. Stanley, consumido por el trabajo, ignoró estos contratiempos o los atribuyó al cansancio y al estrés. Un día, mientras trabajaba en el garaje, Stanley experimentó lo que solo podría describirse como un fenómeno paranormal. Mientras ajustaba las frecuencias de su dispositivo, se formó una nebulosa luz azulada alrededor del dispositivo y por un breve momento juró haber escuchado voces susurrando en un idioma desconocido. Asustado, pero increíblemente motivado por este evento, comenzó a registrar cada aspecto de su trabajo, convencido de que no solo estaba en la cúspide de un descubrimiento científico, sino que también tocaba algo profundamente misterioso y posiblemente extraterrestre. Marilyn, a su vez,
fue testigo del deterioro físico y emocional de Stanley. Ella lo vio hablar solo, discutir fervientemente con voces que nadie más podía oír. En las noches sin luna, notaba figuras oscuras que vigilaban su casa desde la distancia y desaparecían cada vez que intentaba acercarse. La tensión dentro de la casa creció exponencialmente y Marilyn se sentía cada vez más aislada y temerosa de lo desconocido que se había infiltrado en su vida a través de las ambiciones de su marido. Este escenario de descubrimientos y fenómenos inexplicables no hizo más que profundizar el misterio y la obsesión de Stanley, llevándolo a un punto sin retorno, donde la línea entre el genio y la locura comenzó a desdibujarse. Con cada experimento exitoso, con cada evento sobrenatural, Stanley se hundió más profundamente en la oscuridad de un mundo que apenas entendía, arrastrando a Marilyn consigo a un abismo de incertidumbre y miedo. Era una noche de noviembre particularmente fría, cuando Marilyn fue testigo de un acontecimiento que alteraría para siempre su percepción de la realidad y las intenciones de su marido. Stanley había pasado semanas recluido, hablando poco durante las comidas y regresando a su garaje para continuar con sus misteriosos experimentos. Marilyn, a pesar del creciente miedo y confusión sobre lo que realmente estaba pasando, decidió confrontarlo luego de notar un cambio aún más drástico en su comportamiento. Stanley parecía distante, mirando el patio a través de las ventanas con expresión de preocupación y ansiedad. Esa noche, mientras Marilyn preparaba la cena, notó que Stanley estaba inusualmente agitado, mirando constantemente el reloj y luego el jardín. Inquieta por la situación, Marilyn decidió seguirlo en secreto cuando salió de casa después de cenar, dirigiéndose al garaje. A medida que se acercaba, se podía escuchar un zumbido bajo y continuo que crecía en intensidad a medida que se acercaba a la puerta del garaje. Con el corazón acelerado y una sensación de temor inminente, Marilyn miró por la ventana sucia. Lo que vio la dejó congelada en el lugar. Stanley estaba de pie en el centro del garaje, rodeado por una serie de luces pulsantes que emanaban de un extraño dispositivo en el centro de la habitación. Este dispositivo, cubierto de tubos y cables, emitía una luz intensa que parecía viva, pulsando en sincronía con el zumbido que ahora llenaba el aire. De repente, la luz convergió en un único punto brillante, casi cegador. Stanley, con una mirada de triunfo y terror, se volvió hacia Marilyn, como si hubiera sentido su presencia. Antes de que pudiera reaccionar, un estallido de luz emanó del dispositivo, lanzando a Marilyn hacia atrás contra la pared exterior del garaje. La luz era tan intensa que por un momento todo lo que pudo ver fue un blanco puro y el zumbido fue reemplazado por un silencio ensordecedor. Cuando la luz se atenuó y Marilyn logró recuperar los sentidos, encontró a Stanley desmayado en el suelo. El garaje en desorden con papeles y herramientas esparcidos por todos lados, como si una tormenta hubiera pasado por allí. Con dificultad, sacó a Stanley del garaje temiendo lo peor. Estaba vivo pero inconsciente, y no se despertó durante varias horas, durante las cuales Marilyn, presa del pánico, intentó recomponerse y comprender lo que había sucedido. En los días posteriores al incidente de la luz, Stanley permaneció en un estado cercano a la catatonia, hablando poco y evitando todo contacto visual. Marilyn lo cuidó mientras intentaba procesar el trauma de lo que había presenciado. Pero la paz duró poco. Una mañana, mientras Marilyn estaba en la cocina tratando de preparar algo que Stanley pudiera comer, escuchó un golpe constante en la puerta principal. Al abrir la puerta, Marilyn se encontró frente a dos hombres vestidos con impecables trajes negros. Se presentaron como agentes de una organización gubernamental, pero no proporcionaron más detalles sobre sus identidades o propósitos. Los hombres preguntaron por Stanley y expresaron un interés particular en su trabajo, mencionando específicamente el reciente evento de luz que habían detectado sus sensores. Sospechosa y todavía traumatizada por el incidente, Marilyn negó cualquier conocimiento de los experimentos de Stanley o de cualquier evento anormal. Sin embargo, los hombres no parecían convencidos. Miraron a su alrededor, tratando de ver más allá de los límites de la puerta abierta,
con expresiones rígidas e imperturbables. Le informaron a Marilyn que Stanley estaba involucrado en actividades que atrajeron la atención de múltiples agencias debido al potencial de sus hallazgos y la amenaza que podrían representar para la seguridad nacional. Dejaron en claro que estaban allí para asegurarse de que no continuara con más experimentos sin la supervisión adecuada. Antes de irse, uno de los hombres le entregó a Marilyn una tarjeta con un número de teléfono e instrucciones para llamar inmediatamente si Stanley reanudaba sus actividades o si notaba algún comportamiento sospechoso. La visita puso a Marilyn aún más nerviosa y confundida. Se preguntó cómo estos hombres sabían tanto sobre lo que estaba pasando en su apartado garaje y qué querían exactamente de Stanley. La tensión en la casa creció y Marilyn se sintió observada, no solo por los extraños que visitaban su casa, sino también por ojos que no podía ver, escondidos en las sombras que ahora parecían más oscuras y profundas que nunca. Después del incidente con la luz y la visita de los hombres misteriosos, Marilyn decidió que ya no podía seguir ignorando el trabajo de Stanley. Una noche, mientras Stanley dormía, todavía aturdido por los acontecimientos recientes, Marilyn reunió el coraje para explorar el garaje que se había convertido en dominio exclusivo de su marido. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Con la llave que Stanley escondió en un cajón de la cocina, Marilyn entró silenciosamente al garaje. La luz de la luna que entraba por las sucias ventanas iluminaba parcialmente el interior, revelando una escena de caos controlado. Los papeles cubrían casi todas las superficies y varios equipos estaban esparcidos por todas partes. En el centro de la habitación, el dispositivo que había emitido la intensa luz ahora estaba desmontado, con sus piezas dispuestas metódicamente a su alrededor. Marilyn comenzó a revisar los papeles, tratando de darle sentido a las notas llenas de cálculos y diagramas técnicos. Encontró un cuaderno que era más usado que los demás, aparentemente el diario de laboratorio de Stanley, donde registraba cada experimento, cada éxito y fracaso. Mientras hojeaba las páginas, Marilyn empezó a comprender la magnitud de la obsesión de Stanley. Había descubierto una forma de utilizar la electrólisis del agua no solo para generar hidrógeno como combustible, sino también de una manera mucho más eficiente que cualquier cosa conocida anteriormente. Stanley creía que este método podría eventualmente reemplazar todos los combustibles fósiles, un descubrimiento que tendría enormes implicaciones para el mundo. Más profundamente en el cuaderno, Marilyn encontró referencias a experimentos que Stanley había realizado con lo que él llamó frecuencias resonantes. Había descubierto que ciertas frecuencias de sonido podían aumentar significativamente la eficiencia de la electrólisis. Sin embargo, estos experimentos parecían haber provocado efectos secundarios extraños, como las luces y sonidos inexplicables que Marilyn había presenciado. Stanley escribió sobre voces que comenzó a escuchar cuando trabajaba en el garaje a altas horas de la noche, voces que le daban instrucciones o le advertían sobre los peligros de su trabajo. Al final del cuaderno, un boceto llamó la atención de Marilyn. Era una representación de una figura humanoide con rasgos exagerados, casi alienígenas. Junto al dibujo, Stanley había escrito: «Me están ayudando, pero ¿a qué precio?». Este descubrimiento conmocionó a Marilyn hasta la médula. Se dio cuenta de que el trabajo de Stanley había atraído la atención no solo de agencias gubernamentales, sino quizás de entidades mucho más misteriosas y poderosas. En los días posteriores a su descubrimiento, Marilyn luchó por digerir las implicaciones de lo que había encontrado. Sabía que necesitaba hablar con Stanley, confrontarlo sobre sus hallazgos y los ayudantes que mencionaba en su diario. Sin embargo, antes de que pudiera encontrar el momento adecuado, los hombres vestidos de negro regresaron. Esta vez fueron directos al grano. Sabían que Stanley había logrado avances significativos en su investigación y que estaba potencialmente en la cúspide de una tecnología transformadora. También eran conscientes de los efectos secundarios de los experimentos de Stanley, incluidos los avistamientos y comunicaciones que había experimentado.
Los hombres explicaron que estos fenómenos eran de gran interés para ciertas divisiones del gobierno, preocupadas tanto por las implicaciones tecnológicas como por las implicaciones para la seguridad nacional. Hicieron una oferta. Stanley debería cooperar con ellos, trabajando bajo la supervisión de sus agencias para desarrollar su tecnología de una manera que pudiera controlarse y, lo que es más importante, mantenerse en secreto. A cambio, les ofrecerían a él y a Marilyn protección contra fuerzas que pudieran intentar cooptar o suprimir su tecnología. Sin embargo, había una amenaza implícita en sus palabras. Si Stanley se negaba, dejaron claro que se tomarían medidas para neutralizar cualquier riesgo que pudiera representar. Marilyn sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la propuesta. Era una elección imposible entre seguridad y libertad. Stanley, todavía conmocionado por los acontecimientos recientes y la creciente presión, se encontró en un dilema moral y existencial. Sabía que no podía simplemente abandonar su trabajo, pero la idea de convertirse en una herramienta del gobierno y posiblemente de otras entidades menos comprendidas era aterradora. La situación se complicó aún más por el hecho de que, como ahora sabía Marilyn, Stanley no estaba solo en sus experiencias. Las voces que escuchó, los fenómenos inexplicables, sugerían que había más en juego que simplemente crear una nueva tecnología. Fue un juego de poderes que trascendió a los gobiernos y posiblemente a la comprensión humana del universo. A medida que se acercaba 1989, las vidas de Stanley y Marilyn Mayer ya no eran las mismas. La presión para cooperar con las agencias gubernamentales y el miedo a lo desconocido habían transformado la existencia de la pareja en un continuo estado de alerta. Sin embargo, un nuevo elemento estaba a punto de complicar aún más las cosas: la exposición pública de Stanley y su invento. Contra los deseos de las agencias, y en un acto de desesperación o quizás de valentía, Stanley decidió revelar su descubrimiento al mundo. Creía que al hacer pública su tecnología, podría protegerse de ser silenciado o controlado por fuerzas oscuras, tanto humanas como de otro tipo. A través de un conocido periodista que había mostrado interés en las tecnologías emergentes, Stanley organizó una demostración pública y una entrevista en profundidad. La noticia del motor que funcionaba con agua, capaz de generar energía mediante electrólisis, utilizando una frecuencia de sonido específica, rápidamente fue noticia. La manifestación fue un éxito y atrajo la atención de científicos, empresarios e, inevitablemente, representantes gubernamentales. Imágenes de un coche funcionando conectado a un simple depósito de agua circularon por el mundo, provocando una mezcla de admiración, escepticismo y miedo palpable. Para Marilyn, cada llamada telefónica, cada golpe a la puerta traía ahora un nuevo nivel de ansiedad. Los hombres vestidos de negro aumentaron sus visitas, alternando amenazas veladas y ofertas de protección. Stanley, por su parte, se sentía dividido entre el triunfo de su logro técnico y el peso de las consecuencias que había traído. Sin embargo, la revelación pública tuvo otro efecto que Stanley no había previsto. Grupos de interés, desde corporaciones energéticas hasta organizaciones ecoterroristas, comenzaron a rodear a la pareja, cada uno con su propia agenda. Algunos vieron a Stanley como un héroe, otros como una amenaza que debía ser neutralizada. Y, en las sombras, observaciones e incidentes inexplicables sugerían que las entidades que habían inspirado el invento de Stanley también estaban siguiendo los acontecimientos. La atmósfera en torno a Stanley y Marilyn se volvió cada vez más cargada a medida que comenzó 1998. Las repercusiones de la exposición pública de Stanley se habían intensificado, y las líneas entre aliados y adversarios se habían vuelto peligrosamente borrosas. En este tenso telón de fondo estaba a punto de ocurrir un acontecimiento trágico que cambiaría irrevocablemente el curso de sus vidas. Una fría mañana de marzo, Stanley fue encontrado muerto en su laboratorio. La escena era sombría. Yacía junto a su amado prototipo con evidencias de envenenamiento. La policía local, junto con agentes federales,
rodearon rápidamente el área y declararon que la muerte de Stanley fue el resultado de un trágico accidente resultante de sus propios experimentos. Sin embargo, Marilyn sabía que la verdad era mucho más siniestra. La autopsia reveló que Stanley había sido envenenado con una sustancia que no coincidía con ningún compuesto conocido, lo que generó sospechas de asesinato. Marilyn, devastada por la pérdida y sospechando de las sospechosas circunstancias que rodearon la muerte de su marido, comenzó su propia investigación. Rebuscó entre los papeles de Stanley, buscando alguna pista que pudiera señalar al responsable de su asesinato. Mientras tanto, la presión sobre Marilyn aumentó. Recibió visitas constantes de los hombres de traje negro, ahora más insistentes en obtener cualquier investigación o prototipo restante de Stanley. Afirmaron que era para proteger el legado de Stanley y evitar que su tecnología cayera en las manos equivocadas, pero Marilyn sintió que había motivos más oscuros detrás de sus acciones. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando el hermano de Stanley, Stephen, también fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Al igual que Stanley, Stephen había sido un apoyo para Marilyn durante tiempos difíciles, y su muerte pocas semanas después de la de Stanley parecía más que una coincidencia. Temiendo ser la siguiente, Marilyn decidió que era hora de tomar medidas drásticas. Comenzó a recopilar todas las pruebas y notas de Stanley, preparándose para huir y proteger lo que quedaba de la investigación revolucionaria de su marido. La historia de Stanley Meyer, que comenzó con una visión de un mundo mejor, se había convertido en una advertencia sobre el precio del conocimiento y el poder de las sombras que se mueven detrás de escena de la innovación y el progreso. Marilyn estaba sola ahora, cargando con el peso de la pérdida y una verdad peligrosa que necesitaba ser protegida a toda costa. Con la muerte de Stephen, se hizo evidente que las fuerzas que habían silenciado a Stanley estaban dispuestas a eliminar a cualquiera que se interpusiera en el camino de sus oscuros objetivos. La paranoia y el miedo se convirtieron en compañeros constantes de Marilyn, que sabía que la única opción que le quedaba era huir. En una noche lluviosa, poco después del funeral de Stephen, Marilyn empacó todo lo que pudo en una maleta vieja, incluidas las notas e investigaciones más importantes de Stanley. También tomó los dispositivos de grabación que Stanley usaba para documentar sus experiencias, con la esperanza de que si algo le sucediera, la verdad no moriría con ella. Con el coche cargado y el corazón apesadumbrado, Marilyn dejó atrás Grove City, conduciendo sin un destino fijo, pero con la intención de esconderse de aquellos que quisieran silenciarla. Marilyn eligió Texas como su refugio, un lugar donde esperaba que la inmensidad le ofreciera algún tipo de anonimato. Alquiló una pequeña casa en un pueblo remoto, usando un nombre falso y pagando en efectivo para no dejar rastro. Allí instaló una pequeña oficina en una habitación cerrada con llave, donde pasó días y noches revisando las notas de Stanley, tratando de armar el rompecabezas que había dejado atrás. La vida aislada no era fácil. Marilyn luchó contra la soledad y una paranoia creciente. Cada coche que pasaba, cada golpe en la puerta, hacía que su corazón se acelerara. Tenía pocos contactos con el mundo exterior, excepto visitas ocasionales a una biblioteca local donde usaba la computadora para enviar correos electrónicos cifrados a periodistas de investigación en los que creía que podía confiar. Marilyn estaba decidida a exponer la verdad sobre la muerte de Stanley y las fuerzas que seguían persiguiéndola. Mientras Marilyn se escondía, su determinación de desentrañar el misterio detrás de la investigación de Stanley y su muerte no hizo más que crecer. Compiló un expediente detallado, combinando los registros del laboratorio de Stanley con sus propias observaciones y los extraños sucesos que habían marcado los últimos años de sus vidas juntos. Descubrió que, además de las implicaciones tecnológicas y científicas de su investigación, Stanley había tocado sin darse cuenta cuestiones que atraían el interés de organizaciones secretas, posiblemente incluso de entidades no humanas. Marilyn también comenzó a hacer conexiones entre los incidentes
paranormales reportados por Stanley en sus diarios y relatos similares de otras partes del mundo, sugiriendo que lo que Stanley descubrió podría ser parte de algo mucho más grande y complejo de lo que cualquier teoría convencional podría explicar. Era como si hubiera encontrado la llave de una puerta que debía permanecer cerrada, una puerta al conocimiento que trascendía la comprensión humana y que atraía tanto curiosidad como peligro. Decidida a no permitir que la muerte de Stanley fuera en vano, Marilyn planeó cómo podría compartir sus hallazgos de forma segura. Estableció contactos con un pequeño grupo de científicos e investigadores de confianza, así como con periodistas de investigación, preparándose para una eventual revelación pública que esperaba podría protegerla de futuras represalias al sacar la verdad a la luz del día. Sin embargo, el temor de que su información pudiera caer en manos equivocadas siempre la atormentó. Marilyn implementó numerosas medidas de seguridad, incluidos sistemas de cifrado avanzados y protocolos de comunicación que garantizaron que solo las personas adecuadas pudieran acceder a sus descubrimientos. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo y contra adversarios desconocidos que ya habían demostrado su voluntad de matar. A pesar de todo, el legado de Stanley Meyer siguió siendo un faro de posibilidades y peligros. Marilyn se convirtió en la guardiana de este legado, decidida a revelar la verdad, no solo para limpiar el nombre de su marido, sino también para alertar al mundo sobre las profundas e inquietantes implicaciones de su investigación. La historia de Stanley y Marilyn, entrelazada con descubrimientos científicos revolucionarios y elementos de conspiración y misterio, sería un testimonio de la búsqueda humana de conocimiento y las sombras que esa búsqueda puede revelar. Al final de este intenso y revelador recorrido por la vida y el legado de Stanley Meyer, nos queda una mezcla de admiración por su genio y una profunda reflexión sobre los riesgos que puede traer el verdadero conocimiento. La historia de Stanley, desde las innovaciones que prometieron revolucionar el mundo, hasta los misteriosos acontecimientos que rodearon su obra y su muerte, nos lleva a preguntarnos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la ciencia y la tecnología? ¿Y qué pasa cuando el conocimiento que buscamos abre puertas que quizás deberían permanecer cerradas? Me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que los beneficios del descubrimiento de Stanley justificaron los riesgos? Deje sus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Tu participación es crucial para que podamos seguir explorando misterios tan fascinantes como este. Quédate con nosotros, ya que hay muchas más historias que contar y secretos que descubrir. Gracias por mirar y hasta la próxima.